Hola a todos. Bueno, pues aquí estamos por empezar el nuevo episodio del podcast, de nuestro podcast Contra. Estamos aquí, Arthur y yo, pues con la idea de charlar y hablar de temas que son de nuestro interés. De vez en cuando, ahí cuando vayamos teniendo la oportunidad, nos verán pues hablando de algún tema de nuestro interés. Para empezar, porque pues los podcasts, el podcast o tener un proyecto en común es algo que hemos tenido en mente desde hace mucho ya Artur y yo, y surgió pues más fuertemente, más recientemente ya quisimos hacer como un podcast y el podcast nos parecía una buena manera para pues empezar un proyecto o hacer este proyecto, un proyecto en común. Y pues qué mejor que, que hablar del ensayo literario para empezar un podcast, porque finalmente el ensayo literario es como, no sé si me equivoco Arthur, pero como pues una especie de diálogo interno, y aquí lo que nos permite este formato del podcast es tener un diálogo pues interno y externo a la vez, ¿no? Porque uno reflexiona y al mismo tiempo pues puede compartir su reflexión y recibir un eco de alguien diferente mientras pues, hablamos, mientras desarrollamos nuestros pensamientos. Pero tal vez me equivoco. No, ¿Tú yo qué creo crees? que tienes toda la razón. Pues, soy Arthur y pues mucho gusto de estar empezando aquí este proyecto contigo, Emiliano, después de tanto tiempo que hemos estado platicando de pues qué vamos a hacer para sacar nuestras ideas adelante. Y yo creo que como eso de hacer en este formato, pues tiene mucho que ver con el momento, ¿no? Que estamos viendo ahorita de la pandemia del pinche COVID-19 que nos tiene aquí arrinconados en nuestras casas, sin poder platicar en los bares y sin poder, este, no sé, ir ahí al Milenario a comer un chamorro, ¿no? Al Este, milenario o al scratch. o al Scratch. Pues entonces es curioso porque ahora que estamos viviendo los dos aquí en Santa Tere, pues no conozco tu casa, me viniste a visitar como 3 veces, todo por el pinche COVID. Entonces tenemos que sacar una forma de platicar, ¿no? Cada semana de las cosas que nos gustan, ¿no? Y que ojalá también, les guste a la gente que un día nos escuche. Yo personalmente lo voy a compartir con mi familia y mis amigos, porque yo sé que ellos al menos van a tener la obligación de escuchar un minuto, ¿no? Tal vez. Entonces, Yo no, porque me da tanta pinche vergüenza que mejor, o sea, mejor lo compartiré ahí con gente que no me conozca. no, yo creo que tienes razón de ser humilde, ¿no? Es humilde, ¿no? Así como de que la No, cuestión del anonimato. no, más que humildad es pudor, vergüenza, más que humildad, porque uno puede ser muy, muy humilde y poco pudoroso, pero uno puede ser muy soberbio y muy pudoroso también. Entonces no creo que sea una cuestión de humildad. Pero bueno, pues hay que echarle humildad a todo. Sí, y yo Es- creo que eso va también con el tema que habíamos elegido para empezar ese proyecto, que es el de ensayo, ¿no? Pues el sí, mismo ensayo es un ejercicio también de humildad, ¿no? O sea, ves por el mismo nombre, es como quien claro. dice, yo no estoy haciendo nada logrado, nada terminado, es nomás un ensayo, un intento,
y eso es lo que estamos haciendo ahora, un intento colectivo ahí de discutir ideas, ¿no? Sí, sí, no lo había pensado. Y curiosamente, nosotros habíamos pensado en Montaigne, obviamente, si vamos a hablar de ensayo literario, pues empezamos con Montaigne, ¿no? Entonces, ir al origen, ir a la fuente, al manantial del ensayo que fue Montaigne. Y Montaigne, curiosamente, en sus ensayos, pues no sé si sea humilde, pero en todo caso es honesto y hay un cierto vínculo entre la honestidad, yo creo, y la humildad. Entonces, él no duda en describir su cuerpo, en describirlo tal cual, en criticar, este, pues, el lamentable estado físico en el que se encuentra al final de su vida. Entonces, es algo bastante interesante porque no lo había pensado así, pero es un buen momento el ensayo para ser honesto consigo mismo y humilde. No sé, no lo había pensado así, Sí, aunque así también es. puedes disimularlo, ¿no? O sea, este, La yo humildad. puedes, ajá, o tal vez o disimular la humildad, o también puedes ser honesto, pero tal vez no demasiado, ¿no? Yo como soy pudoroso, en mis ensayos ¿no? sería honesto sin perder sin perder y hay un término, pero pues no sé, en mi caso no sería elegancia, pero sería sin perder la compostura, ¿no? Entonces sería Sí, sí. honesto hasta cierto momento, hasta cierto punto. Tal vez no tanto como Montaigne, que habla de la pequeñez de su pene, ¿no? O de que su esposa lo traicionó con su hermano, ¿verdad? Bueno, ahí tal vez sí, porque Y de eso sí platicarías. sí, porque pues es como más chisme, ¿no? No habla de mi cuerpo, de mi intimidad. O sea, cuernos sí, pero con el pito grande. Ajá, ajá, exactamente. Que no supo valorar. No supo valorar pues lo que tenía, ¿no? Sí, pero más bien eso, así sería mi ensayo, ¿no? Entonces la humildad, o sea, de la cual hablabas al inicio, no creo que sea tan cierta, tampoco evito ser soberbio orgulloso o enaltecido, pero pues yo creo que sería más una cuestión en mi caso de más que de humildad. De hecho, y mira, y consta que no fumo marihuana, porque este podcast va para mi familia, ¿no? Entonces, obviamente voy a decir que no. Pero ya se me olvidó, no sé por qué mencionaste la humildad. O sea, empezamos a hablar de la humildad y la ligamos con el ensayo, pero tú dijiste, hablaste de humildad y ya se Sí, me... porque justamente yo creo que la humildad tiene todo que ver con el tema del ensayo, ¿no? Porque, como te decía, es como ese ejercicio incompleto del Ah, pensamiento cierto. y no tanto, es difícil de repente para nosotros, eh, bueno, además de esos casos, ¿no? Que comentabas de que Montaigne describe su propio cuerpo y de que ocasiones de su vida que no son nada halagadoras, él los pone ahí de forma muy clara y lo podemos ver como una forma de humildad, eso también, pero también desde nuestra perspectiva, ¿no? Como de que lo leemos hoy en día, muchas cosas que leemos ahí nos pueden parecer como un poco, eh, como él era una persona como de corte, ¿no? O sea, era un noble, entonces también desde nuestra perspectiva aquí de burgueses, godines del siglo XXI, leer un texto de un noble del siglo XVI, decir, ay, pues, cuánta humildad, pues también es un poco difícil, ¿no? Pero ya cuando uno ve todas esas anécdotas que pone ahí, ejemplares, ¿no? De su vida, pues sí, uno se da cuenta en realidad con lo humano, ¿no? Yo creo que el ensayo también tiene mucho de eso. O sea, el ensayo es un formato bastante libre que nos permite eh, como retratar así la humanidad
desde una perspectiva muy personal. O sea, podemos hacer de eso también un ejercicio muy personal, ¿no? Hablar así de cosas de forma muy objetiva. Pero yo creo que si vamos a hablar del ensayo literario, pues sí tenemos que meterle algo como de anécdota y de personal, porque al final sí es un estilo muy, muy individualista, pues, porque siempre es una persona intentando de expresarse de forma casi espontánea. Sí, Entonces, ahí aparece como la singularidad y, y la espontaneidad, ¿no? Del individuo así, de forma muy clara, demasiado clara, ¿no? A sí. veces. Tal vez, sí, sí. Yo, por ejemplo, las veces que he lanzado a escribir ensayos y regreso, o sea, y yo creo que eso más bien es por el lado literario, ¿no? O sea, el hombre que quiere, o bueno, que el que empieza, tal vez, no sé si es un error de juventud, pero este, la persona que escribe hasta cierto punto puede ser pues como un artesano que quiere que las palabras sonen bien, que caigan en el momento justo, que la frase no tenga ni demasiadas ni muy pocas palabras, o que refleje el estilo que uno quiere pues, reflejar. Y es curioso porque no creo que pueda lograr eso totalmente al hablar. Al hablar, siempre pues me trabo, a veces soy medio disperso, entonces ya hubo un ejemplo hace rato, ¿no? Con los de la humildad, ¿cómo llegamos ahí? Entonces, eh, a mí me cuesta mucho escribir y me cuesta mucho hablar, entonces trato de utilizar la palabra correcta, de no repetir la misma palabra también mientras hablo, pero Montaigne, él al parecer dictaba sus ensayos y sin embargo cuando los leo no entiendo cómo puede ser tan elocuente alguien, ¿no? O sea, yo creo que de todos modos sí los trabajaba. Digo, hay ejemplos en donde los trabajaba cuando habla de su amigo Etienne de la Boétie. Yo sé que, bueno, esto lo escuché en una conferencia de Michel Onfray, que es un filósofo francés que habla de todo. Tal vez habla hasta demasiado, pero habla en un momento de la amistad entre Etienne de la Boétie y Montaigne. Michel Onfray habla de eso. Y al parecer él tuvo acceso a los manuscritos en donde escribe esa famosa, esa célebre frase que va un poco así, ¿no? Y eran amigos porque era él y porque era yo, ¿no? Simplemente por eso. Y que pues al final de cuentas es una frase interesante que podríamos desglosar, pero a lo que yo iba es que en el manuscrito viene tachoneado, hay un tachón, entonces sería interesante ver cuál fue el verdadero proceso de escritura, o tal vez dictaba y volvían a trabajar, no sé. A veces puede fluir así la pluma, ¿no? Pero pero se me hace interesante, es algo que podría hacerse el estudio de eso, de ver todos los manuscritos, seguro ya está, ¿no? Nomás que no buscamos o no busqué yo, pero pues sí, eso es algo complicado en el ensayo y tal vez cuando habla uno, pues puede ser más honesto que cuando uno escribe, porque uno puede retrabajar. Sí, seguramente. No, y también yo creo que ese ejercicio que estamos haciendo ahora, a lo mejor podríamos considerar como un ensayo 2.0, porque para empezar, pues está lo que decías, ¿no? La cuestión de que estamos hablando, o sea, primero que las personas nos escuchan. Entonces, desde el punto de vista, tiene esa diferencia de la recepción. Pero también, desde el punto de vista de la producción, yo estoy improvisando todo lo que estoy diciendo ahora, mientras que de repente si estuviera escribiendo, lo estuviera trabajando en otra vez, ¿no? Como dijiste. Aunque, bueno, mismo en el aula, ¿no? Se nota eso, ¿no? De que nosotros nos trabamos porque no, voy a buscar la mejor expresión Pero y de repente, tenemos el tiempo a nuestro favor cuando escribimos.
y cuando hablamos lo tenemos, no lo tenemos ese tiempo. Te puedes pausar, pero no tienes todo el tiempo para volver a editar lo que ya habías escrito. A ver, Pues sí, una cosa, mañana es cumpleaños de mi mamá y le pedí algo por Mercado Libre. A ver si hay algo. Buenas tardes. Deme un momento. Lo bueno es que se puede editar, ¿no? Pero lo preferible sería que no pasara, este, pero es que una tía de Inglaterra, no te escucho, estás en mute, ¿eh? es que estaba diciendo que yo no creo que se debe editar. Yo creo que esos momentos son muy importantes porque nos enseñan la frugalidad de la vida. O sea, de repente uno está aquí hablando de cosas así súper, no voy a decir así importantes porque no estamos practicando pendejadas, pero así de cosas que uno se siente súper intelectual, ¿no? Aquí ya, ¿no? De que Montaigne, y de que el ensayo literario, de que la madre, y de repente pues llega, ¿no? Una persona con un regalo de Navidad o de cumpleaños, ¿no? De alguien. O sea, es la vida. O sea, esos son los momentos justamente que uno se tiene que, que valorar en los ensayos, pues el ensayo es justamente, es de estar desnudo ahí enfrente a las personas que nos leen o que nos escuchan. Pues sí, no lo había pensado. Yo como espectador, pues tal vez que me daría un poco de hueva, pero tienes razón, así son las cosas. Pues mira, ves que mi tía, digo, mi tía de
desde Inglaterra quería que le comprara yo una compu a mi mamá y una laptop y me llevó una laptop, una Huawei Te acaba de llegar una Huawei ahí contigo. aquí, una Huawei conmigo. Entonces, Órale. pues entonces sí, sí, ¿Y llegó bien? sí llegó bien. O sea, Es importante, ¿eh? le dije al güey, a ver, espérame, solo quiero ver si sí llegó y sí, sí llegó bien. Había otra compu, pero que salía más barata y era poco menos buena, pero no llegaba para hoy y mañana es el cumpleaños de mi mamá. Entonces, y esta es una buena compu. Pues dile mis felicitaciones de mi parte, ¿eh? Sí, yo te la mando felicitar. Conste, yo no pagué la compu, no hubiera podido, es demasiado. Órale, ¿Está chida? pues aquí está. Pero no viene con, a ver, no sé si viene con no viene con, no, sí, sí viene con los cables. Mira, Yo ya no veo, ¿eh? No te veo nada. ¿en serio? ¿Por qué? En serio. Pues no ¿Saliste sé, de la red? solo veo que pues tu pantalla, como cuando la compartiste, pero está como trabada. Ah, ok. Voy a dejar de compartir. ¿Me ves? Ahora sí. Mira, ve, aquí está. Órale. ¿Por dónde la compraste? Mercado Libre. El Huawei. Entonces, pues ¿Y es bueno, nueva? es nueva. Es nueva. Se fletó a mi tía, la verdad. No manches, es un buen regalo, ¿eh? Regalazo. Neta. Este, Regalazo. Se surtió mi mamá. su tía le regaló un Huawei a su mamá. Pero una computadora, laptop. Y la neta, yo no sabía de computadoras. Y un primo mío sí sabe. Ya fuimos viendo y yo también pues me puse a investigar un poco, ¿no? Como buen ocioso que soy. Y qué es la buena computadora y qué. Y ya vi que hay diferentes tipos de procesadores. Y al parecer esta tiene un buen procesador. Es el procesador Ryzen. Están los Intel, está AMD y está el AMD Ryzen. Y al parecer estos son los mejores, según mi primo. Ah, pero Pues bueno, ya se va a llevar su regalo. Tengo que ir a envolverlo. muévelo bien, ¿eh? No lo hagas con el culo. No, no. ¿Sabes quién envuelve muy bien los regalos? ¿Quién? Laura. Laura. Ya Laura, sabes. esas cosas las hace muy bien. También la comida. Los tamales los envuelve muy bien y le quedan muy ricos. Dice que envuelves muy bien los tamales. Es una albura, no vayas a alburear a mi esposa. Yo Cabrón, no soy, no podría yo, ser, yo, pero yo no soy, yo no no soy lo dije tan, así. no soy tan humanista como Montaigne, ¿eh? Así que No, cuidado. pero, no, no. Este, Es broma. no, está Laura, no, pero bueno, más que albur sería como un doble sentido, ¿no? Envolver el Sí. tamal, porque pues el tamal haría referencia a, ay, no te creas, ya, y envolver haría, el órgano que envolvería sería, bueno, Mira, ¿cómo ves si retomamos aquí la plática con una cita? a ver, me parece. A ver, ¿cómo te parece esa cita, eh? Pues entonces, pues Demóstenes, que era un, pues eso, Montaigne está platicando, ¿no? Platica esa anécdota, que pues Demóstenes, que era un político ateniense, ¿no? De la época ahí clásica de Atenas, fue de embajada con sus compañeros a la corte
de Filipo, ¿no? El papá de Alejandro, ¿no? De Macedonia. Ujú. Y sus compañeros alabaron al príncipe, Filipo, de ser hermoso, elocuente y buen bebedor. Y Demóstenes contestó, elogios semejantes convienen mejor a una dama, a un abogado o a una esponja. ¿Cómo ves? Y luego dice de que la moraleja, ¿no? Porque también pone una moraleja después, de que a rey, en realidad conviene mejor, derivar por tierra al enemigo que tiene al frente y perdonar al que está por tierra, que preocuparse de esas otras cuestiones, ¿no? Y es curioso, porque ese ejemplo lo platica cuando está hablando de Cícero, porque decía que Cícero, él, él en realidad quería ser más conocido como político Que que como pensador. como pensador. Y la historia no lo conoció por las cosas que hizo. Y Montaigne como que lo dice un poco como crítica, ¿no? O como burla de Cícero, como para decirle como de que, pues mira, si eras político y esa era como tu acción, lo que tú hacías, pues mejor te hubieras preocupado de ser bueno en eso que en esas otras cosas. Pero pues lógico que es como una burla, ¿no? Porque al final, pues, pues sí es un pensador importante, ¿no? Sí. Entonces, No, lo tomé esa frase porque me hace interesante como en esos textos de Montaigne hay muchos chistes. Y de sí, repente eso es algo que resurgió en la filosofía, ¿no? De los últimos tiempos, tal vez con Zizek, no sé. Aunque, por ejemplo, Onfray también hace muchos chistes. muchos Pero chistes. desde Montaigne ya están, ¿no? Y luego cuando el mismo Onfray cita a los filósofos presocráticos, ¿no? Y a otros como Demócrito, pues también dice algunas frases que nosotros lo podríamos interpretar perfectamente como chistes, ¿no? Que tienen hasta la construcción que hoy en día vemos en series como, como Seinfeld, ¿no? O sea, de que tiene una especie de preparación del chiste, viene ahí en portugués le decimos bordón, bordão, Ujú. los gringos le dicen punchline, ¿no? Y toda esa Sí, construcción, acá le decimos punchline. Acá le decimos punchline. acá o en el norte. Acá seguro habrá algún término, pero luego me regresará. Pero Punchline. curioso eso, ¿no? Como justamente algo que hoy en día está resurgiendo, digamos así, digamos, la filosofía hasta académica, es algo que pues Montaigne ya lo estaba haciendo, ¿no? Ya lo estaba recuperando, que es eso como del chiste en la filosofía y que en el ensayo pues tiene muchísimo espacio y muchísima Pues cabida. puede ser. Yo no estoy tan seguro. Yo creo que siempre el humor ha formado parte de la, por lo menos de los grandes pensadores. O sea, pienso hasta en Emile Cioran, por ejemplo, que sus máximas cortas son serias y todo, pero tan absurdas a veces que son chistosas y no sé, podría remontar a muchos autores que se me figura que son chistosos. No sé, tal vez antes, es posible que antes de Montaigne no existiera el humor en, eso sí, con la cristiandad, o con el medioevo, tal vez no había campo para el chiste, pero tampoco había el campo para intelectuales. Tú, que ya leíste más a San Agustín, por ejemplo, aparece hay humor o no? Pues de lo que yo solo leí de San Agustín, las confesiones. Y Ujú. no, o sea, no se me hizo un libro chistoso. O sea, sí tiene sus momentos como de que se me hicieron. Yo no soy cristiano, o sea, particularmente, pero pues sí se me hizo que tenía sus momentos
de mucha claridad y pues interesantes, pero que digas, ah, pues qué chistoso, pues no, la No, verdad, no, es bastante serio, ¿no? Se toma muy en serio y así, pero sí tienes razón, o sea, tampoco es algo que ha desaparecido. Y mismo en la época de Montaigne, también se me ocurrió el ejemplo de Erasmus de Rotterdam, este, el o libro del Gargantúa, Rabelais. el ensayo digo, el ensayo, no sé si podría decir ensayo porque de repente es demasiado largo, ¿no? Pero el de Elogio de la Locura es un libro bastante chistoso, tiene esos momentos bastante chistosos, así de que pues, se burla de la iglesia y de la doctrina y de los académicos, ¿no? Está bastante bueno. Pues sí, yo, yo creo, con eso sí, también yo me acuerdo, está Rabelais con Gargantúa, que hay episodios bastante chistosos. Tal vez, no sé, yo no creo que Santo Tomás de Aquino haya sido muy chistoso. No he leído gran cosa de Santo Tomás, pero no creo que haya sido así alguien tan chistoso. Lo mismo con Dante Alighieri, no sé. O sea, tal vez hay, pero lo poco que he podido leer de él, no me parece que haya mucho espacio para el humor. Pero sí es cierto que de autores más clásicos, este, Rabelais es chistoso, este, y tal vez, no sé quién, y ahí tal vez es algo que tengo que hacer, que trabajar para un futuro, pero tener bien mis líneas del tiempo, porque no sé quién es anterior, si Rabelais o Montaigne, podría buscarlo ahorita en internet, pero luego lo haré, pero La Fontaine también, yo me acuerdo que más que las fábulas de La Fontaine, las fábulas de Sopo son muy chistosas. O sea, las fábulas de Sopo, de las cuales se inspira Montaigne, y creo que él las traduce, son muy chistosas. Y también hay algo en las fábulas de La Fontaine que son chistosas. Entonces, tal vez es como el auge del humor. No lo había pensado, pero yo creo que sí, o la, redignificación del humor después de un periodo religioso muy feroz. Sí, es nomás para complementar la información que decías, este, Rabelais se murió, déjame nomás confirmar, se murió 20 años después que nació Montaigne. Entonces, por un tiempo sí fueron contemporáneos. Pero es anterior Rabelais. Sí, sí, es anterior. Uh-huh. Otro pasaje que se me hizo chistoso de Montaigne es cuando él está hablando, es de un ensayo que se llama, en español, de la conveniencia de juzgar sobriamente de las cosas divinas. Entonces, él empieza hablando, y ese yo creo que es un ensayo bastante interesante, está bastante corto. Es del primer libro, es el ensayo 32. Y sí tiene como de que, no voy a decir que es formal, pero sí tiene como el formato, ¿no? Más o menos que uno esperaría de los ensayos de Montaigne, que siempre dicen que él empieza hablando de una cosa y de repente parte a otra, y con ejemplos clásicos y citas, pero siempre, más bien, lo que llama la atención es que a pesar de que es un texto bastante corto, sí logra hablar de cosas bastante diferentes y ir a lugares muy diferentes de la historia de la humanidad. Entonces, él empieza diciendo cómo hablar de las cosas desconocidas es más fácil que hablar de las cosas conocidas, ¿no? Eso ya es como algo contraintuitivo, pero digamos que la evidencia que él mismo da es de que para nosotros, y ahí utiliza una cita de Platón, siempre nos atrae más, o sea, como público, ¿no? Como audiencia, siempre nos atrae más hablar de la naturaleza de los dioses, que al final es desconocida, que la de los hombres. Entonces él empieza hablando de eso y de cómo es mucho mejor de no ser muy
apasionado de esas cosas sobrenaturales porque nosotros no las conocemos. Por ejemplo, no, no hay que preocuparnos tanto de la forma como nos vamos a morir, porque de repente mucha gente dice que, no, pues tal persona se murió así, es porque lo merecía, ¿no? O intenta de relacionar la forma con que alguien muere con su forma de vida, ¿no? Como si fuera de alguna forma, como si una justificara a la otra, pues. Y eso justamente sería un ejercicio de intentar de, este, de juzgar las cosas divinas, ¿no? Porque en realidad yo creo que eso de la divinidad lo conocemos. Y hasta cierto punto la muerte es justamente una divinidad en ese sentido. No sabemos cuándo nos va a llegar, de qué lado nos va a llegar y en manos de quién, ¿verdad? Y ahí es donde viene el chiste, porque él da un ejemplo de personas que hoy en día son bastante desconocidas de nosotros, dice de León y Arío, que fueron herejes arianos, ¿no? Entonces hay el principio del cristianismo, gente a quien, digamos que los católicos en la época de Montaigne no le gustaba mucho porque pregaban una otra doctrina del cristianismo, ¿no? Y ellos se murieron en la letrina. Bueno, y luego dice así, y uno O sea, en podría los decir, baños, pues, sí, cagando, cagando, ok. uno imaginaria. Y él dice así, no, y como mucha gente ha dicho que ellos se murieron así por ser herejes, pues, por herejes. Entonces se murieron de una forma vil, sucia e indigna. Y él dice así, no, pero también otras personas se murieron así. Por ejemplo, el emperador Heliogábalo, que también, pues no, más bien ahí es un ejemplo de una persona poderosa que vivía en el lujo y que también se murió, pues, en el baño. Y luego, ahí viene el chiste, y él da el tercer ejemplo, que es el de Santa Irene, que es una mártir de la Iglesia Católica que también se murió, bueno, según Montaigne también, ahí tenemos que hacerle caso a él, se hubiera muerto en una letrina, o sea, ahí en el baño en condiciones sucias, es una santa, ¿no? Y luego él dice así, que es una santa, intachable y pura y todo eso. Y también se murió en una letrina. Y Tachada, pero embarrada de todo tipo de excremento y orines, ¿no? Y pues y ahí más o menos es justamente la estructura del ensayo, ¿no? O sea, él va y empieza hablando de, pues no hay que fiarnos tanto de la gente que dice que nos va a pasar después. Y luego empieza a hablar ya de la muerte y de que pues hay que, porque yo creo que mucha gente de repente se estresa con eso, ¿no? O sea, de no solamente cuándo va a morir, sino de la forma que va a morir, ¿no? Va a Y no morir. por tanto por la cuestión del sufrimiento, ¿no? O sea, mucha gente, por eso Por dicen de cuestión de repente, honor, ¿no? Cuestión de porque honor cuestión o de honor, de... ahí están nomás las cantinas de mala muerte, ¿no? ¿Por qué decirle mala muerte, justamente? O sea, Montaigne no está de acuerdo con eso, ¿no? Entonces empieza a hablar de eso, y ya pasa un chiste, y luego cierra con una que casi podría ser una máxima así, religiosa, católica, cristiana, güey, como le quieras poner, budista, no sé. Y dice así, menester, y mira, nomás la elocuencia bueno, la traducción en español también, ¿no? Pero imagino que en francés debe estar todavía más elocuente, pero dice así, además con el acento brasileño chafa que tengo, este, pero dice así, menester es que nos conformemos con la luz que nos place el sol comunicarnos. Entonces, de que conformemos con la luz que nos da el sol y de que no estemos preocupándonos tanto con lo que va a pasar en el post-vida y con las cosas divinas. Y dice que a un buen cristiano es suficiente creer que todas las cosas nos las envía Dios. Y ya, y con eso es suficiente.
Y es justamente, él va construyendo todos esos argumentos de forma bastante, este, cuando uno explica así, ¿no? Bastante desconexa, pero cuando uno lo lee, pues sí, uno lo sigue muy bien y de forma muy agradable y divertida casi. Sí. Pues bueno, ahorita lo que mencionas con eso es que evidentemente, o sea, este ejemplo a mí me hace pensar que no es producto de la pura espontaneidad sus ensayos y que los dictaba y ya. Supongo que los retrabajó varias veces porque pues haber pensado, o sea, tal vez ya lo tenía muy interiorizado porque ya era un señor también más grande, tal vez la edad le daba esa posibilidad, pero empezar hilando las ideas, ¿no? Así, este, utilizando esas citaciones, pues yo creo que había sin duda un trabajo de preparación, aunque tal vez pues lo habló tanto durante su vida que tal vez ya lo tenía muy integrado y por eso lo podría haber, haber dicho. Y lo que dices con respecto a la muerte, sí, es algo interesante y que muestra un poco pues sus influencias ahí relativamente estoicas y, y hedonistas, ¿no? O sea, como con el tetrafármaco de Epicuro, ¿no? Que es cómo va el tetrafármaco. Los dioses no influyen en mi vida. Este, lo bueno o la felicidad, dependiendo de cómo se traduzca, pero lo bueno es fácil de obtener. Este, el sufrimiento es pasajero y si no es pasajero, pues significa que, o sea, es pasajero y es soportable. Y si en un momento ya no es soportable, pues simplemente te mueres, ¿no? Entonces, no temer a la muerte es como una buena filosofía de vida que ya en práctica es interesante, o sea, es interesante ver, o sea, yo creo que hasta los más cristianos, no sé, por mis experiencias que he tenido yo cercanas con pues familiares o cercanos que han muerto, a final de cuentas puede ser una etapa difícil, etcétera, pero generalmente la gente continúa su vida bien, tal vez sí, o sea, continúa su vida de manera normal, la vida continúa y sí, lo que sí es que la vida se puede volver más pesada, no sé, yo como que cuando hay muertos cercanos, como que la vida va tomando, pero yo creo que eso está relacionado con experiencias más fuertes, la vida va tomando una pesadez, se va haciendo cada vez más y más pesada, como que no sé, como que sientes que la gravedad te jala más hacia abajo y como que te sientes más vivo hasta cierto punto más vivo y al ver la fragilidad de las cosas. No sé, es un tema complicado el de la muerte que eso da para pues una plática de 10 horas sin parar, ¿no? Bastante extensa. Pero Pero pues aquí sí, hay que seguir al maestro Montaigne, que buscar ahí la concisión, pero siempre sí, platicando de cosas muy, muy diferentes, ¿no? sí, Este, pero si quieres, ahorita podemos regresar al tema de la muerte, pero algo que también me llamó la atención, mientras yo estoy leyendo una versión en español de los ensayos, que es una edición la encontré en Amazon, la estoy leyendo en Kindle, ujú, es una edición de Gonzalo Torné. ok, Y él argumenta que, bueno, en realidad no sé si él quien escribió la presentación, pero de todas formas, en esa edición viene la presentación de los ensayos y, y algo que me parece bastante curioso es que básicamente, bueno,
primero quiero dejar bien claro que yo comprendo esa perspectiva, ¿no? Pues los dos estudiamos letras. Fuiste un poco más serio que yo porque tú fuiste por letras de historia. Yo nomás me quedé ahí con No, y los cursos. periodismo hiciste, ¿no? Peor todavía. No, bueno, pero así, en esa introducción a esta versión de los ensayos, él dice básicamente que Montaigne puede ser un poco aburrido a veces cuando habla de las citas y casi casi lo quiere como desprestigiar como pensador. O sea, básicamente está diciendo así, lo más interesante de Montaigne es cuando nos habla de su vida y cuando habla de sus experiencias personales y a partir de ahí, pues llega a unas conclusiones humanistas bien interesantes, este, pues y relevantes hasta la actualidad. Tiene su mérito esa proposición, pero yo sí creo que es un pensador fundamental. Yo sí creo que, no he leído mucho de Montaigne, eso es verdad, pero de lo que he leído, sí me pareció muy, no tan, o sea, también original, pero lo que me hace más interesante todavía es que, como dijiste, sí es un pensamiento anclado en la historia de una filosofía hedonista, de una filosofía materialista hasta cierto punto y extremadamente crítica. Y eso no hay que desprestigiar. Y ahí está, yo creo, el peligro de narrativas como de esa de la edición de Gonzalo Torné, es que justamente eh, yo creo que de considerar Montaigne apenas como un escritor de literatura no es hacerle justicia a la profundidad de su pensamiento y la importancia que tiene en justamente legarnos, ¿no? Todos esos conocimientos de la filosofía hedonista. Sí, estoy de acuerdo. Y, y y además, no sé, me parece algo extraño, bueno, la postura que tiene este señor, porque dice que pues es más medio aburrido, ¿no? Lo más interesante es la parte en donde habla de experiencias personales. Pues si entonces ahí lo quiere plantear o proponer pues el traductor lo quiere proponer como un escritor nada más. Y, y no sé, pues si es aburrido, como que ahí pierde su grado o su rango de escritor, no sé, como que quererlo desprestigiarlo por ahí se me hace raro, ¿no? Que a un escritor lo desprestigies por ser aburrido, pero sí, sí pueden haber escritores aburridos, pero en todo caso, sí, pero eso, Onfray habla mucho de eso, ¿no? Que está, para regresar de nuevo a este filósofo, que está la filosofía que cree que, este, solo puede funcionar cuando hay conceptos de por medio, a lo Platón, a lo Hegel, y que la filosofía menos rigurosa, menos silogista, estructural, etcétera. No podría decir la palabra adecuada, pero que esa no vale, ¿no? Porque sí, porque no tiene ese rigor lógico, que es lo que pasa un poco, bueno, y esto lo vuelve a decir Onfray, ¿no? Con el caso de Camus y Sartre, ¿no? O sea, Camus no era de Camus nos acordamos más nosotros por sus obras literarias, y de Sartre nos acordamos más de sus escritos filosóficos, pero Cuando también ha escrito novelas, también ha al menos escrito, una, también ha escrito varias. la de La náusea. La náusea y las palabras. Yo leí las palabras Mira, yo leí La náusea, y preferí mucho más El extranjero. que la náusea. Ajá. Y, Este, ajá, pues sí, pero pero por otro lado, yo leí de Camus el de Sísifo, el mito ajá, de Sísifo. Excelente texto filosófico, filosófico este. excelente. Yo no, Y pues sí, es como dices, no es como de que ahí pone muchísimos conceptos
o de que no es como si tuviera, como dijiste, ¿no? Una estructura del pensamiento muy bien formulada, pero es casi una filosofía del actuar, ¿no? O sea, del agir y de verdad, De la acción. de la acción, porque muchas veces pensamos que leer es nomás una actitud pasiva, pero pues si es algo que dedicamos nuestro tiempo y nuestra atención, es una acción también. Y el hecho de que un filósofo logre pasar como ideas profundas a través de un texto que no necesariamente es como el más conceptual y el más estructural, es un mérito porque facilita justamente la acción de lectura, Sí, evidentemente. Y sí, Camus lo hace muy bien, y lo Montaigne hace muy también. bien. Sartre, no he leído textos de Sartre, pero Sartre yo sé que crea conceptos como que somos vómito existencial, etcétera, ¿no? Que está bien, que se vale, pero pero Camus y es finalmente también nosotros tenemos esta necesidad de tener estos géneros, estas distinciones entre literatura, literatura, filosofía, ciencias, etcétera, y al final de cuentas la literatura como la filosofía, como las ciencias podrían ser pues simples, no sé cómo articular mi idea, pero no veo necesariamente por qué debería de estar así de segregado, sobre todo con el caso de Camus y Sartre y Montaigne, ¿no? O sea, puede ser uno filósofo con pensamientos pues relativamente no conceptuales y uno puede ser también creador. No sé, Sí, ya exactamente. me estoy perdiendo en mi idea, pero porque luego ya empiezo a ver contradicciones, ¿no? También A está, ver. pues no sé, o sea, Camus sin lugar a dudas tenía un estilo literario, o sea, sin duda alguna, ¿no? O sea, no es un texto no es como un periodista que quiere expresar una idea que puede tener muy bien formulada y que tal vez puede agradarme más que una idea de Camus, pero Camus tiene ese estilo literario. O sea, Sartre también lo tiene, su estilo literario un poco más rebuscado. Entonces, o sea, sí entiendo que hay esas distinciones, ¿no? Pero es raro porque Montaigne no veo tanto el estilo, es como alguien que habla, que te está hablando. Sí, es súper. Y de hecho, eso es curioso porque, bueno, es una impresión que yo he tenido leyendo a Montaigne, pues tú has tenido, y otras personas también. Fíjate que este, me encontré también en Amazon y una versión gratis, de un texto de Stefan Zweig, que es un escritor austríaco, ahí de la década de 30, más o menos del siglo pasado. Y él justamente, él define a Montaigne, durante su texto utiliza diferentes términos, ¿no? Como para definir a Montaigne. Y le dice de hermano, le dice maestro, le dice nuestro contemporáneo. Entonces, es curioso, ¿no? Como es un autor que sí te pasa esa intimidad, mismo que de repente esté hablando con citas clásicas y de la historia de Grecia y de Roma, pero nomás en su forma de escribir te pasa cierta intimidad y pues sí es un ejemplo para cualquiera que quiera hablar de temas así, ¿no? Y tal vez es la gran, y yo creo que esto puede catalizar o puede ilustrar el gran valor del ensayo o la gran virtud del ensayo que genera esa, pues te puede captar tu atención, ¿no? Pensarías que lo que capta tu atención, al final de cuentas, es una muy buena historia. Yo, por ejemplo, hoy me levanté y decidí ver Matrix, ¿no? La última vez que había visto Matrix era de niño y la verdad
no me acordaba bien de las referencias. Entonces vi una referencia y dije, bueno, voy a ver Matrix, a ver qué onda. Y la historia es muy buena, o sea, yo no soy fan de la ciencia ficción, pero Matrix es una historia bien construida, con buenas, pues buenas referencias a literatura, a filosofía, además hay una inteligencia en la construcción de los diálogos, en la construcción de los personajes, de todo. A veces se me hace un poco agringada, medio cursilona, pero pues eso no lo podemos evitar, ¿no? Pudieron haberlo dejado de lado, pero Y como el que a 2 y veces 3. no las vi, solo vi la uno y la Ah, 2. qué bueno. No, pues tienes suficiente. Sí, es que Digamos que toda esa parte, o sea, Matrix para empezar, tiene Keanu Reeves, ¿no? Entonces, nomás ahí. Luego, tiene buena historia. Sí tiene buena historia. Está bien filmada y todo, pero además tiene ese lado medio, que es casi una película que te quiere pasar algo, ¿no? O sea, que te quiere hacer reflexionar de las cosas reflexionar, sí. Pero y eso está súper chido. Pero es la una 2 y 3 historia. no, ¿eh? La 2 y No, la 3. 2 y 3, sabes que empecé a ver un poco, porque yo me quedé con la idea de, existe una ciudad que se llama Zion, ¿no? Ajá. Entonces me quedé con la idea de querer verlo y me metí a YouTube para ver cómo estaba. Solo, o sea, eso lo hago. O sea, me spoileé un poco para ver cómo estaba Zion y se me hizo tan chafa que dije, no, ni lo voy a ver. O sea, ahí lo debieron de haber terminado y al parecer este año sale la Matrix 4. Entonces, Sí, por eso te echaste ahí el película. no, ni sabía, me enteré después. Dije, órale, qué coincidencia. Pero en todo caso es una historia y tú piensas que la historia te atrapa, ¿no? Eso es tal vez como más en tu etapa de juventud o de niño, que Ajá. lo que te atrapa es más la historia. Y el ensayo no, el ensayo te atrapa y no necesita de historia. El ensayo es como si tuvieras una plática con alguien y por eso a veces hasta con las personas menos, este, eh, pues con las personas menos, o sea, a veces puedes hablar con una persona horas y horas, ¿no? Vas a una fiesta y hablas horas y horas con con una persona porque, Que siquiera pues, sí conoces tanto, fluyen, ¿verdad? que siquiera conoces. Generalmente sí se acaban rápido a veces las conversaciones con las personas, pero a veces puedes hablar de cosas y de una historia y luego de tus pensamientos. A veces yo creo que mis conversaciones con amigos o con ciertas personas sí se quedan mucho en la anécdota, son muy anecdóticas y no hablamos necesariamente de otras cosas que a veces pues me podrían parecer interesantes, pero aún así son divertidas. Y eso es lo que logra el ensayo, como crear esa intimidad. Hasta, y solo para terminar, porque ya agarré el micrófono, pero lo que decías de la intimidad es chistoso. Yo que he escuchado podcasts, empecé a escuchar podcasts con esto de la pandemia, la verdad. Antes no escuchaba casi nada. Y escuché varios, ¿no? Uno que escuchaba mucho en un momento fue el de Joe Rogan, ¿no? O sea, clásico mainstream, o sea, como que, bueno, mostrando lo básico que soy. Entonces escuchaba a Joe Rogan y pues no sé, que luego vas creando como una cierta intimidad con el personaje extraña, ¿no? O sea, como que sientes que ya lo conoces y no sé, es raro, o sea, hasta y hay personajes que me caen menos bien y todo. Hay el podcast de este güey mexicano, Roberto Martínez, que no lo escucho mucho, pero me sale en Facebook y si me meto a hacer scrolling en Facebook, ya lo escucho y vas creando, aunque no lo quieras. Eso ya por cuestión de la publicidad de pinche Facebook y de las redes, vas creando intimidad con personas que ni quieres con las que ni quieres crear intimidad, ¿no? Sí, y yo creo que, y ahí volvemos a de repente la intersección ahí entre el podcast y el ensayo, pero aquí, bueno, es justamente esa cuestión de la intimidad, pero justamente el ensayo, primero por la cuestión de la voz, que también yo creo que tal vez sea todavía más íntimo, ¿no? Porque podemos escuchar a la persona. Yo no sé qué voz tenía Montaigne, lo leo y pues casi con mi propia voz, pero de escucharlo, ahí podría ver sus excitaciones, Claro.
reticencias y sus, Dudas. sí, sus dudas, exactamente. Y cuando escuchas a un podcast y escuchas que la persona tiene todas esas, a veces, muletillas y así, te das cuenta que es una persona como cualquiera y te da todavía más la sensación de intimidad. Y está la otra cuestión también, que es que, bueno, no todos los podcasts son así, pero los podcasts se pueden hacer de formas colectivas, ¿no? Como lo que nosotros estamos haciendo ahora. Ujú. Y hasta cierto punto, tal vez al mismo Montaigne le hubiera gustado Sin un duda, yo formato creo. en que pudiera reflexionar en conjunto con alguien, ¿no? Sí, yo creo que, pues ya como que sin quererlo, como que medio cerramos el círculo del inicio de nuestra conversación con la poesía, ¿no? O sea, este, eh, el hecho de que no lo hubiera tenido ahí es una de las excusas o una de las justificaciones para haber él hecho su obra, que mejor, que bueno, o sea, no, porque se murió muy joven, pero o sea, para el género literario y para la historia de la filosofía, pues fue una pérdida valiosa, ¿no? Porque además, quién sabe, como dice Onfray, este, eh, de la Boétie se murió joven a los 33 años. Quién sabe si hubieran seguido siendo tan amigos ya más grandes, ¿no? O sea, como que también la amistad es algo que se va, es como una especie, como el mar, ¿no? Que puede ser una ola que es muy intensa y que llega y luego se hacen olitas y luego ya se va o no, o sea, entonces es interesante eso, ¿no? Y también pues no, es que hay tanto que decir de este tema que yo creo que necesitaría unos Como un 20 podcast de contra Migala, ¿verdad? podcasts. Sí, Como no un podcast de manches, pero Migala de 8 horas. eso está de hueva. O sea, a mí me No, gusta yo mi creo gala, pero que no, ya vamos bien aquí. Creo que si tenemos suerte de que alguien nos escucha hasta ahora, ya, ya hubiéramos tenido mucha suerte. Nomás, no sé si quieres cerrar, podría nomás dar una última cita a ver qué me piensas. parece excelente. Este, pues justamente, ¿no? Hablando de ese tema, como de repente, eh, si Lavoisier no se hubiera muerto, no hubiéramos tenido hoy en día los ensayos. O tal vez hubiéramos tenido algo todavía mejor y algo más revolucionario, que sería el surgimiento del ensayo colectivo, tal vez. Porque, Órale. porque por ejemplo, hay un texto muy bueno de Julio Cortázar, Ujú. que está en su libro del segundo round, no, perdón, el último round, que es una especie de ensayo colectivo. Entonces, él está viviendo en París en 1968, en mayo. Entonces, ahí es el momento de la liberación de los cuerpos, de contestar la academia, de contestar el Estado, de contestar la familia. Es casi el embrión ahí este, de la postcontemporaneidad occidental, ¿no? Ahí, europea sobre todo. Ujú. Y él está viviendo eso, Julio Cortázar, ¿no? Es un argentino bastante internacional, nació en Suiza, pero vivió su vida en Argentina, bien loco, ¿no? Total que él está ahí, en París. Y entonces, el ensayo que hace y que lo publica en ese libro del último round, es una colectánea de diferentes textos que él se encuentra por la ciudad. Entonces, él, en contra del Estado, ¿no? Muchos en contra del Estado, otros en contra de la familia. Entonces, él crea esa especie de ensayo colectivo de una ciudad, Ciudad. de una ciudad en un momento de convulsión social, que no se ha vuelto a repetir, al menos en Francia, en los últimos que casi 60 años, 50 años. Aunque los chalecos Entonces, amarillos estuvo muy fuerte, pero sí no estuvo al nivel del 68. es verdad que estuvo muy fuerte, ¿no? Y se, Aunque y se aplacó con la pandemia. Si no hubiera seguido, quién sabe, quién hubiera sabe. seguido. Es Este, especular. pero a lo que ahora voy a la cita de Montaigne.
que dice así, de buen grado hubiera adoptado la forma epistolar para dar cuerpo a mis improvisaciones. O sea, de repente, si hubiera tenido alguien con quien platicar, no hubiera escrito los ensayos, hubiera escrito cartas, Cartas, ¿no? claro, claro. Este, si al menos hubiera tenido una persona con quien hablar. Pero luego dice, y ahí es lo que digo, o sea, de repente, si hubiera tenido su amigo, hubiéramos tenido una especie de correspondencia epistolar entre él y la Boétie, que hubiera resultado en un trabajo todavía más fenomenal, porque dice así, si hubiera tenido a ese amigo o con quien hablar, ¿no? Montaigne hubiera permanecido más atento, eso es él mismo diciendo, que él hubiera permanecido más atento y seguro con un corresponsal inteligente y amigo. Entonces, tener ese amigo, eso que de repente platicábamos, ¿no? Que él va de un lado y va a otro. Si hubiera tenido un amigo con quien platicar, una persona que estuviera igual que un podcast, pero manuscrito, digámoslo, imagínate, hubiera podido ser algo ahí sí como totalmente innovador, aunque es, pues sí, ya fue suficiente innovador sus ensayos, si no, no estaríamos platicando de eso ahora. Sí, no, y yo creo que es interesante porque es la importancia de la amistad, que aquí el ensayo es un trabajo de introversión, ¿no? Pero también la amistad te permite dos cosas, comprenderte a ti mismo, comprender comprender lo exterior, ¿no? O sea, tiene esa gran ventaja, ¿no? Eso es lo que está chido. Ahora mi duda sería aquí que, este, no tengo el dato, pero estoy seguro que entre personajes inteligentes antes mismo que Montaigne debemos de tener conversaciones interesantes, ¿no? De alguna correspondencia epistolar antes de Montaigne, seguro que la hay. Y Montaigne finalmente, yo no lo clasifico si es filósofo o literario, pero aquí Montaigne, a final de cuentas, y creo que puede ser también otra cosa, ¿no? Una diferencia entre el ensayo colectivo y el ensayo individual a lo Montaigne. La individualidad, pues como que lo hace hasta cierto punto, o el hecho de que lo haya hecho solo, aunque estuvo ayudado, pues es como su lado artista, ¿no? Porque el ensayo colectivo, y es algo que yo veo en el arte, el artista no digo que tenga que ser así, pero es a veces una peculiaridad del artista, por lo menos en sus creaciones, considero que muchos son, no digo que sea un defecto ni una virtud, solo digo que así es, egoístas, y así les permite controlar totalmente su producción. Mientras que cuando hay una colectividad, ya sea de dos o de más, hay que encontrar puntos de acuerdo que pueden ser más interesantes, que probablemente a veces son más interesantes y a veces no. Entonces es también una reflexión interesante de lo que es crear cosas en comunidad o de forma individual. Y bueno, pues pues yo creo que nuestro primer ensayo Nuestro ensayo de contra. de- no está mal, no Creo estuvo mal. que esa fue una buena conclusión, ¿no? De repente para este ejercicio que estamos haciendo aquí, este intento de empezar un proyecto nuevo y ojalá nos encontremos más seguido para platicar de cosas así. Muy bien. Pues Chido. Pues un hasta abrazo, mi luego. Emiliano. Cuídate. Adiós. Bye bye.